Te hablé el otro día del análisis técnico, es decir, del análisis de gráficos, que es una de las formas para elegir la compra o venta de acciones y de otros activos financieros. Ahora te quiero hablar de la otra manera, porque hay básicamente dos grandes maneras de elegir y decidir la compra o venta de una acción o de un activo financiero. Y esta segunda manera es el análisis fundamental. Cuando hablamos del análisis fundamental en el caso de las acciones, lo que tenemos es una herramienta que en última instancia lo que intenta es determinar el valor intrínseco, es decir, el verdadero valor de ese negocio. Como los negocios son impactados por un montón de variables, el análisis fundamental tiene que analizarlas todas. Por ejemplo, ¿cuál es su mercado? ¿Cuál es su competencia? ¿Qué productos ofrece la empresa? ¿Cuáles son los productos que están yendo bien y cuáles están yendo mal? ¿Cuáles son sus principales proveedores? Para analizar también la evolución de sus costes. ¿Qué nuevos productos tienen pensado sacar esa empresa? ¿Cuál es la reputación de la empresa en el mercado, es decir, frente a los consumidores? Y a partir de ahí pueden determinar si tienen marcas conocidas o no, y a su vez de eso se determina el, poder de precio que tiene la empresa, es decir, la capacidad para subir los precios más que otra, porque si tú tienes tu marca es Coca-Cola, tienes un poder de precio mucho más fuerte que si tu empresa tiene simplemente unas marcas blancas que no conoce nadie. Y hay muchísimos otros factores. ¿Cuál es la deuda que tiene la empresa? ¿En qué moneda está? ¿A qué plazo? ¿En qué condiciones? Etcétera. Entonces, el análisis fundamental tiene varios componentes. Algunos son macroeconómicos. Por ejemplo, ¿cuál es el escenario de tipos de interés? Y a partir de ahí, ¿cómo le va a impactar a la empresa o a las empresas que tú estés analizando? ¿Cuál es si hay alguna regulación que puede afectar, por ejemplo, al mercado en el cual actúe esa empresa? Si es una empresa que exporta o que importa, cuál es la situación, por ejemplo, del tipo de cambio, etcétera. Eso sería una primera parte, el componente macro, que más o menos hay información. El componente propio de la empresa, por ejemplo, cuáles son los nuevos productos que piensan lanzar, si piensa hacer alguna alianza estratégica con alguna otra empresa, o si va a ser comprada, o va a conseguir un nuevo socio, o si va a reestructurar sus pasivos, o muchas cuestiones propias de la empresa son mucho más difíciles de conocer, en particular para las empresas más pequeñas. Y luego tienes la parte que es pública, porque toda empresa que cotiza sus acciones está obligada a publicar sus balances. Entonces, al final, el análisis fundamental se apoya principalmente en el análisis a fondo del balance y de todas las comunicaciones de la empresa. Y en segundo lugar, también te diría por el análisis macro, porque son variables que más o menos se conocen, están disponibles, aunque luego es difícil estimar el impacto de ese contexto macro en cada empresa en particular. Con el análisis fundamental, lo que intentamos es determinar si una empresa es buena o no, es decir, si vale la pena invertir en esa empresa o no. Pero eso no quiere decir que una vez que hayamos determinado que la empresa merece la pena, eso no quiere decir que nos tenemos que lanzar a comprar inmediatamente, porque tú puedes tener empresas buenas y empresas malas, pero también hay precios buenos y precios malos. Que el negocio sea bueno y tú digas, esta empresa, la verdad que me gustaría invertir en esta empresa, no quiere decir que te tengas que lanzar en el momento. Entonces, el análisis fundamental te puede ayudar, pero luego tienes que ver a qué precio está la acción para poder comprar una buena empresa a un buen precio, porque también puedes comprar una buena empresa a un mal precio.
Entonces, más allá de analizar las cuestiones macro, las cuestiones de la competencia, las cuestiones del propio mercado en que se desarrolle la actividad de la empresa, el análisis del balance tiene varios indicadores básicos. El primero es la rentabilidad. La rentabilidad sobre el activo, la rentabilidad con relación al patrimonio neto, la rentabilidad con relación a las ventas, es decir, los márgenes. Luego, cómo han ido evolucionando esa rentabilidad, cómo ha evolucionado también las ganancias por acción, porque una cosa son las ganancias de la empresa, pero una empresa, por ejemplo, puede aumentar sus ganancias un 10%, pero resulta que el número de acciones aumentó un 20%, por lo tanto a cada acción le toca menos. Entonces puede aumentar la ganancia de la empresa, pero para cada acción toca menos, entonces eso no está bueno para el accionista. La solidez financiera es fundamental. Puedes analizar básicamente, por ejemplo, el indicador de activos corrientes con relación a los pasivos corrientes. Esto es un indicador fundamental, básico, de liquidez. Luego puedes analizar el conjunto del pasivo con relación al patrimonio neto. Además de, ya te digo, dos pasivos sobre patrimonio neto iguales no tienen el mismo impacto si uno vence dentro de 5 años y otro vence dentro de 6 meses. La solidez financiera hay que analizarla. Para el accionista es fundamental cuál es la política de dividendos de una empresa. Hay empresas que tienen por política siempre retribuir al accionista. Por ejemplo, 3M hace más de 60 años que todos los años sube su dividendo. Eso hay muy pocas empresas que lo hacen. Entonces, más allá de la rentabilidad por dividendo actual, es importante ver cuál es esa política y cuál ha sido la evolución. Y luego, para ver cuál es cómo está cotizando en este momento, si está cara o está barata, hay varios indicadores. Puedes mirar el precio con relación a los beneficios, o sea, el price earning, el precio con relación al cash flow, el precio con relación al valor de libros, es decir, a cuánto valen las cosas que tiene la empresa, el precio con relación a las ventas, todo esto en términos de cada acción, es decir, el precio de la acción dividido las ventas por acción. Y por supuesto la evolución histórica de cada uno de estos indicadores. Este análisis de los balances ha ido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, si tú lees autores que hacían esto hace 80 o 90 años, te decían que lo más importante era mirar el precio-valor libros, porque en ese momento, sobre todo las empresas industriales, su valor de libros estaba constituido básicamente por el valor de las maquinarias. Entonces, si el precio caía por debajo del valor de libros, era como si tú estuvieras comprando esas maquinarias y esos edificios por menos de lo que realmente valían. Pero claro, la cosa ha cambiado y hoy tienes empresas, por ejemplo, como Google, que su valor principal no son las maquinarias y los edificios, sino softwares o marcas. Entonces, ¿cuál es el valor de las marcas? La idea ha ido cambiando. Entonces, todavía puedes encontrar empresas donde el valor de los activos, de los activos materiales son muy importantes, y te puedes encontrar empresas donde el análisis de los activos materiales son irrelevantes, porque lo que tiene básicamente son marcas o procesos. Tampoco se pueden sacar reglas automáticas en el siguiente sentido. Si tú miras la relación precio-beneficios o el price earning, vas a ver que algunos tienen price earning muy altos y otros no. Entonces no quiere decir automáticamente que un price earning bajo es más barato y ya me lanzo y me conviene comprar eso. No. ¿Por qué? Porque en el mercado participa mucha gente y en general la gente no es tonta. Y entonces si el mercado paga por una empresa un price earning mayor, es decir, paga 50 veces los beneficios cuando en otra empresa paga solamente 8 veces los beneficios, es porque en el caso de la empresa que tiene el price earning más alto, está pensando que esa empresa va a crecer mucho, o de hecho ya puede estar creciendo mucho. Porque si tú tienes una empresa con un price earning de 50, pero esa empresa duplica
los beneficios en X tiempo, ese price earning de 50 pasa a ser de 25, y entonces ya empieza a ser una cosa mucho más razonable. Es verdad que cualquier cosa que proyectes hacia el futuro tiene su riesgo y no es seguro que pueda seguir creciendo. Pero lo que te quiero decir es que no sirve, no hay que encarar el análisis fundamental como decir, bueno, cuando el price earning es más bajo de 25 compro. No. Porque ya te digo, a veces te encuentras empresas que desde el punto de vista del price earning está barata, pero desde el punto de vista del precio-valor de libros está cara. O desde el punto de vista del precio con el cash flow. Entonces hay que tener una idea un poco más general. Yo te diría que nunca te guíes por un único indicador, sino por varios indicadores que te den una idea completa. Las empresas más grandes suelen tener price earning más bajos porque pueden crecer menos, digamos. Entonces, el price earning en parte es un indicador de la evolución esperada por el mercado en cuanto a crecimiento. Pero por supuesto que esta tampoco es una regla absoluta. A veces simplemente crecen los price earning de todas las empresas porque hay emisión monetaria y crecen todos los precios. Eso en el mercado se dice que crece en múltiplos. O sea, no está creciendo los beneficios de las empresas en general, pero suben los price earning porque simplemente los precios están inflados por una política monetaria inflacionista. Yo estaría tentado de decirte, y de hecho te lo digo, que antes de comprar cualquier acción tienes que mirar estos indicadores. Como te digo, la relación precio-beneficios, precio-valor de libros, el endeudamiento, etc. Los márgenes y la evolución. Esto tampoco es algo que puedas tomártelo con una fe religiosa. ¿Por qué? Porque para empezar, un año puede ser muy bueno y el año siguiente ser muy malo. Entonces, no vale con solo analizar un año. Por eso hay quien recomienda hacer todos estos análisis, pero con los promedios de los últimos 3 años, por ejemplo. Entonces, con eso eliminas cualquier, no cualquier, pero digamos, es una salvaguarda para eliminar alguna volatilidad. Luego, los libros contables no son una cosa de la que te puedas fiar al 100%, porque algunos criterios contables pueden ser unos u otros y cambiar por completo la evaluación. Por ejemplo, gastos extraordinarios. ¿A qué se deben? ¿Son extraordinarios o son recurrentes y los han llamado extraordinarios? Por ejemplo, si una empresa pierde dinero, quiere decir que el año que viene, si se recupera y empieza a ganar, va a pagar menos de impuesto a la renta de sociedades. Entonces, ¿cuál es el impacto de eso? Esta empresa tiene bonos convertibles, tiene stock options, porque esas son 2 maneras por las cuales el número de acciones podría aumentar. Entonces tú estás pensando en que estoy comprando una empresa barata porque el beneficio por acción es X, pero resulta que si tienes en cuenta las acciones que se podrían emitir por los bonos convertibles o por stock options, lo que parecía barato en realidad está caro. También pues, es fundamental saber cómo se trata la depreciación de los activos, cómo tratan los gastos de investigación y desarrollo, y más detalles así técnicos contables. Tú fíjate, si un gasto corriente se imputa como un gasto de capital, contablemente los beneficios podrían aumentar y parecería que la empresa tiene más activos de los que realmente tiene. Entonces no cambiaría nada, simplemente cambia un criterio contable, insisto, en lugar de un gasto corriente, un gasto de capital. La empresa parece mejor de lo que es, pero la realidad no cambió. Yo te recomendaría que con el tema del análisis fundamental nunca pierdas una dosis de escepticismo. Lo bueno es que pues la información, como digo, de los balances es pública y en la bolsa donde cotiza cada empresa tienes que tener los balances de varios años para atrás. También hay quien recomienda leer los estados contables y todas las informaciones de la empresa por la parte del final, dice, porque las cosas que se quieren ocultar suelen estar al final y tienes que leer todas las notas a pie de página que muchas veces están escritas de manera ininteligible, pero que pueden dar una información muy relevante.
tienes que tener en cuenta algunas cosas claves, como por ejemplo hay empresas que muestran ventas crecientes, pero resulta que cuando tú vas a mirar, esas ventas están concentradas en un cliente y, o casualidad, a veces ese cliente paga esas ventas con préstamos de la propia empresa. Entonces yo soy la empresa y le vendo a un cliente, pero como el cliente no me puede pagar, digo, no te preocupes que yo te presto. Entonces al final, ¿estás vendiendo o te estás hundiendo? Entonces son cosas que a lo mejor se pueden hacer puntualmente, pero que es un juego peligroso. Insisto con el tema del análisis de la deuda, cómo se usan las reservas, el uso de las reservas para absorber las pérdidas, etc. Yo te recomiendo que si no has hecho ningún curso de contabilidad, si en la escuela o en la universidad nunca has visto contabilidad, que busques algún libro básico para tener un conocimiento elemental y que puedas entender lo básico de los balances, que te repito, no es la panacea, no es algo que puedas tomar con una fe ciega, pero que es importante mirar. Y sobre todo en las empresas más grandes, aunque insisto en que nunca se puede dejar de tener una cuota de escepticismo, en las empresas más grandes la información es más amplia y de hecho en las páginas web de las empresas puedes ver cuáles son los analistas que siguen a esa empresa. Cuestión aparte es el tema de los bancos, que es mucho más difícil de analizar a través de los balances, porque los activos de los bancos se evalúan según una serie de reglamentos que muchas veces van cambiando. Entonces tú crees que tienen un valor cuando en realidad tienen otro valor. Digamos, cuando hablas de una empresa industrial es una cosa, cuando hablas de una empresa de servicios también es una cosa, pero cuando hablas de una empresa financiera y de un banco, el balance ya es mucho más endeble, te puedes fiar mucho menos. Insisto, no porque quieran hacerte trampa, sino porque los balances de los bancos siempre incluyen una cuota de subjetividad. ¿Tú cómo calificas a este préstamo? ¿Este préstamo es solvente o no? ¿O es insolvente? ¿Es moroso? Yo puedo renegociarlo con el cliente y lo que era moroso lo transformo en que está al día simplemente porque se lo postergué. Pero en realidad la situación patrimonial del banco no cambió. Entonces hay un montón de detalles así que, insisto, en los bancos es mucho más difícil que en una empresa industrial. Yo te recomendaría que, si esto no lo has analizado nunca, empieces por las empresas industriales que son más fáciles de comprender.